El último boxeador que había representado a este país era Dogomar Martínez. Todo hasta que en los años 70 empezó a brillar un hombre que nació en Uruguay, pero empezó su carrera deportiva en España. Sus buenos resultados en el pugilismo lo llevaron a enfrentar el peleador más importante de los pesos pesados en esos momentos en España, y más adelante a Mohamed Ali, desafiando a quien era su ídolo. Una escena increíble en la que un peleador 8 años antes tenía a Ali como su gran ídolo, y ese día tenía el privilegio de enfrentarlo sin amilanarse frente al campeón estadounidense. Era tanta su osadía que retó a Mohamed Ali y dijo que sería quien lo retiraría del pugilismo, y su atrevimiento lo llevaría a poner a tambalear a Ali. Él es un pobrecito viejo, tiene 36 años, 22 años tengo yo, y lo que vengo aquí a los Estados Unidos es a destronar a Ali. Una carrera deportiva que lo llevó a ser 7 veces campeón de Europa de los pesos pesados, enfrentando a hombres de la talla de Ali, Larry Hunt, Leon Spinks y otros peleadores que fueron brillantes en la categoría de los pesos pesados en los años 70 y 80. En esta historia hay sueños cumplidos, peleas contra grandes personajes del pugilismo a nivel mundial y un hombre que tristemente cayó a prisión después de haber brillado en el pugilismo. Bienvenidos a la historia de Alfredo Evangelista. Alfredo Evangelista Chamorro nació el 4 de diciembre de 1954, esto en Montevideo, Uruguay. Cuando era niño ayudaba a su familia a repartir leche y en los trabajos de construcción a los que se dedicaba su padre. En medio prácticamente del trabajo infantil, el pequeño se daba golpes con otros chicos del barrio en Montevideo. Su corpulencia le llevó a que su padre lo llevara al mundo del boxeo, y porque aparentaba más años de los que tenía. En su niñez brillaba en los Estados Unidos un peleador que había venido de ser campeón olímpico, que se llamaba Cassius Clay. Cassius Clay se convertiría en su ídolo, sin saber que la vida da muchas vueltas y que a veces en la vida lo imposible se vuelve posible. Desde la adolescencia empezó a demostrar que tenía una buena pegada y su cuerpo era casi todo músculo. Un hombre que alcanzaría más adelante 1,88 centímetros de estatura. No pasó mucho tiempo para que se fuera a España, y cuando tenía 21 años empezó su carrera como boxeador profesional. En 1975, Alfredo Evangelista hizo su primer encuentro contra Angelo Vicini, ganando por nocaut esa primera pelea, y el mundo empezó a conocerlo con el apodo del Lince de Montevideo, o como le decían cariñosamente otros, el Bichuchi. En su pelea número 8 se enfrentó contra José Manuel Urtain, un peleador que para esos momentos era el más importante de los pesos pesados en España. Los dos dieron una pelea muy interesante, pero el uruguayo terminó ganándole a Urtain después de que este se retirara en el round número 5. El Bichuchi llegó a adelantar una carrera en donde se encontró invicto hasta 1976, donde consiguió 15 peleas en donde nadie le había podido ganar, cerrando el año de 1976 haciendo su primera pelea en Montevideo. El resto habían sido todas en España. Aunque en su siguiente encuentro perdió contra Lorenzo Zanón y perdía el invicto de su carrera deportiva, le apareció la oportunidad más importante de todo su récord. Para 1977, Mohamed Ali necesitaba hacer una pelea en ese mismo año. Venía de derrotar a Ken Norton y había defendido sus cinturones por varias ocasiones, habiendo peleado hacía tan solo 2 años contra Joe Frazier, a quien le había ganado esa pelea. Mohamed Ali se encontraba con un récord de 55 peleas, donde tenía 53 victorias y solamente 2 derrotas en su carrera deportiva. Ya Ali tenía un récord muy adelantado. Con 35 años de edad, Ali ya había hecho historia. Y ahí es donde entra el nombre de Alfredo Evangelista, pues a Alfredo Evangelista le llegó la oportunidad de pelear por los cinturones de la WBA y WBC, nada más y nada menos que contra su ídolo de la infancia. Alfredo Evangelista tenía 22 años, mientras que Mohamed Ali contaba con 35. El uruguayo se convertiría en el segundo latino
nuevo americano que enfrentaba a Muhammad Ali, después de que el argentino Ringo Bonavena había enfrentado a Ali años antes. Si quieres conocer la historia del Ringo Bonavena, te dejo la historia en las tarjetas y en la descripción. I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. La pelea se pactó para el 16 de junio de 1977. Antes del encuentro, en la rueda de prensa, Alfredo Evangelista, que estaba parado al lado de su ídolo, no se amilanó por la grandeza de su rival y con ánimos de calentar la pelea, le dijo todo esto a Muhammad Ali. Yo no soy Conman ni Richard Dunn. Quiero que comprenda que tengo 22 años y lo que vengo aquí a los Estados Unidos es a destronar a Ali, nada más. Él es un pobrecito viejo, tiene 36 años, 22 años tengo yo. He's an old man. 22 años tengo, un viejito, es un viejito. Es una lástima que termine así. Después de ser un gran ídolo yo, que termine con esta decadencia de que Evangelista lo destrone a Ali. Eso de que un chico de 22 años retiraría la leyenda tenía que demostrarlo sobre el cuadrilátero. El día del encuentro el uruguayo no se amilanó. La pelea fue en Maryland, Estados Unidos, y el uruguayo salió con toda ante Ali. Aunque Muhammad en esta pelea trató de jugar mucho con el uruguayo, el suramericano se había tomado la pelea muy en serio, propinándole golpes muy certeros a Muhammad Ali. Todos sabemos que el norteamericano se aprovechaba de tener una mandíbula dura y según sus cuentas era muy bueno para aguantar golpes. Lastimosamente años más tarde esto le pasaría factura. En los primeros rounds del encuentro, Evangelista daba más golpes a Muhammad Ali, hasta en un momento lo puso a tambalear. Muchas personas a estas alturas de la carrera de Ali ya habían caído noqueados, pero el uruguayo estaba mostrando que tenía con qué aguantarle toda la pelea al norteamericano. Iba pasando round a round y Ali también iba tomando dominio, aunque hay que decirlo todo, Evangelista dio muchos golpes certeros, aprovechando la juventud que tenía. Ali, con su experiencia y con su forma de pelear, sacó adelante la pelea, terminando en victoria para el norteamericano. El uruguayo perdía la pelea más importante de su carrera deportiva, pero había dejado frente a los espectadores un buen sabor de boca. No cualquiera pone a tambalear a Muhammad Ali, aunque tuviera 35 años. Ali no era fácil y a este todavía le quedaban 3 años de carrera deportiva. Después de la pelea contra Ali, seguiría ya haciendo peleas en varias partes del mundo, aunque para estos momentos ya era nacionalizado español. El Bichuchi logró en 7 ocasiones ser campeón de Europa, mientras que su carrera deportiva iba avanzando y coleccionando knockouts, hasta que le llegaría otra pelea muy importante, esta contra Larry Holmes en 1978. Pero contra Larry Holmes las cosas estaban difíciles, pues Holmes era uno de los peleadores más peligrosos de toda la historia de los pesos pesados. En la pelea el uruguayo no le retrocedía a Larry Holmes, pero en el round número 7, Holmes con su tremenda pegada mandó al suelo con un derechazo a Evangelista, perdiendo esa pelea por nocaut y desperdiciando su segunda oportunidad de ser campeón mundial. Measure the man, and he is really trying hard to put him away, but he got him right there. That should be. Sus dos oportunidades eran contra dos leyendas de los pesos pesados, los cuales son dos hombres que fácilmente están en la lista de los 10 mejores pesos pesados de todos los tiempos. Evangelista siguió adelantando su carrera hasta que en 1980 peleó contra Leon Spinks, el hombre que 2 años antes había derrotado a Muhammad Ali. Esta pelea contra otro hombre importante también la perdió, pero seguía ganando por toda Europa, mientras que se enfrentaba contra peleadores importantes. Now Spinks scoring at will. He's got him in trouble. Down he goes. Evangelista. Spinks, beautiful. 5th round knockout for Leon Spinks.
Su carrera deportiva se extendió hasta 1988, donde alcanzó un gran récord de 78 peleas, de ellas 61 victorias, 41 de ellas por nocaut. Aunque aún se encontraba muy joven y podía adelantar todavía un poco más su carrera deportiva, se cansó del pugilismo. Sentía que estaba hastiado de tanto que se tenía que dar de golpes con otros, y además de todos los esfuerzos que tenía que hacer un hombre para ser de alto rendimiento en el deporte de los guantes. Lastimosamente, Evangelista en 1995 se encontraba en el lugar equivocado y con las personas que no debía de haberse encontrado, así que se metió en problemas con la ley y fue sentenciado a 8 años y 1 día de prisión. Aunque pasó 5 años en prisión, es la época más difícil de su vida y posteriormente sufrió de un cáncer que logró superar. Alfredo Evangelista ha sido siempre un guerrero, convirtiéndose en uno de los peleadores más importantes de la historia de Uruguay en toda su historia. Hoy en día Alfredo Evangelista cuenta con 68 años y lo último que se sabía de él es que hacía parte de un gimnasio en donde él es el profesor más destacado. El boxeo me dio felicidad, yo no puedo reprochar nada al boxeo. Si te gustó esta historia, suscríbete para vernos en el siguiente video, si Dios nos presta la vida. Bye.